Nueva York siempre ha sido considerada la meca del baloncesto estadounidense, pero la meca sigue siendo la meca. Lo analizamos en ritmo. Siempre se habla de la ciudad de Nueva York y la región de Nueva York como la meca. Ahí comenzó el baloncesto. Ahí fue que el baloncesto en realidad empezó su empuje. La mayoría de los jugadores de NBA, iniciales de la NBA estadounidenses, venían de esa área de Nueva York. Bob Cousy, pese a que se asocia con los Celtics y hoy por hoy vive en Worcester, Massachusetts, es oriundo de la ciudad de Nueva York. Y ese es el renombre que tiene la ciudad. Pero, Carlos, últimamente ese no ha sido el caso. Vamos a empezar a mostrarles una animación que salió en Hoops Hype, que está interesantísima. La colocamos en nuestras redes, que habla de la acumulación de puntos a lo largo de la historia de la liga por ciudad. Cuando digo ciudad es que un jugador nació ahí, no necesariamente se formó ahí. Y la animación está interesantísima. Y Nueva York arranca como la ciudad preponderante, con San Francisco en segundo lugar inicialmente, Carlos. Sí, fíjate cómo según vaya avanzando la gráfica, San Francisco va a ir perdiendo ese lugar. Recuerda que en los años 50, por ejemplo, y 60, cuando saltaron a la NBA, Casey Jones y Bill Russell, eran quizás los portaestandartes, no quizás, eran los portaestandartes de esa ciudad. Por ahí viene Filadelfia, ¿no? Con jugadores como Will Chamberlain y Hal Greer. Y luego siguen otros jugadores, según van pasando los años, otras ciudades van escalando por el tipo de jugador que tienen en ese momento. Observen que Akron, Ohio está ahí por varios jugadores antiguos de la NBA y poco a poco empezaron a llegar más adelante Steph Curry y LeBron James, ambos nacidos en esa ciudad. Ahí se coloca brevemente Toronto, Carlos, pero luego desaparece y sigue viendo Nueva York en primer lugar, pero se achica el margen entre Nueva York y la ciudad que está en segundo lugar, que en este caso en Chicago. De hecho, verás a Los Ángeles hacer un ascenso ahora al avanzar este mapa, porque precisamente Los Ángeles es la ciudad que tiene en este momento, está a punto de pasarle a Filadelfia. Tiene en este momento, cuando vemos la gráfica de este año, solamente vemos al equipo, a la ciudad de Los Ángeles, encabezar a todas las regiones y ciudades principales de Norteamérica, esencialmente, que es donde más se nutre la NBA. Toronto es la segunda ciudad. Eso sorprende. Hay una gran cantidad de jugadores canadienses, la gran mayoría de ellos son del área de Toronto. Y luego observa a Nueva York en un 10º lugar, Carlos. Nunca ha estado Nueva York tan bajo en una tabla de una temporada en particular. No, y siempre cuando se hablaba de los jugadores de Nueva York, obviamente se hablaba de los jugadores de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, de Brooklyn, ¿no? del Bronx. Hoy día estamos hablando de un Donovan Mitchell que realmente vivía en Connecticut, que es otro estado, pero que jugaba el AAU, era en Nueva York, y Tobias Harris, que se formó en Long Island. Así que ni siquiera son oriundos de la ciudad como tal, pero son los portaestandartes. Recuerda que esos primeros dos nombres que vemos para cada ciudad son realmente los portaestandartes de cada ciudad, son los más que anotan en este momento. Gilgeous-Alexander y Jamal Murray llaman la atención porque ponen a Toronto en un lugar de privilegio, ¿no? A la ciudad canadiense. Sí, y en el caso de, por ejemplo, Paul George y Kawhi Leonard, ninguno nació directamente, exactamente en la ciudad de Los Ángeles, pero en su alrededor. Gilgeous-Alexander es del área de Toronto. Toronto en realidad se define prácticamente como la parte, una esquina de la provincia de Ontario, donde hay muchísimas otras poblaciones a su alrededor, pero todo el mundo habla que soy de Toronto. Nadie menciona soy de Mississauga. No, soy de Toronto. También Jamal Murray de ahí. El área de Atlanta es amplia también. Anthony Edwards no es físicamente de Atlanta, pero es del área de Atlanta. Cuando vamos a Jamal Murray, que está de vuelta jugando muy bien con el equipo de Denver, partícipe también de la victoria contra Minnesota, que fue tan importante anoche. Y así sucesivamente, Anthony Edwards y Malik Beasley. Me refiero a los jugadores que tienen más puntos acumulados que son relacionados con esa ciudad. Y por eso ellos tienden a representar a la ciudad de Atlanta, que de por sí es una ciudad que atrae mucho jugador que no nació en Atlanta, pero le gusta vivir ahí y le gusta establecerse ahí. Por ejemplo, Al Horford tiene casa en Atlanta también. Me imagino que ahí se retirará con su familia cuando termine su carrera con la NBA, pese a que tiene ahora, en este momento está en el equipo de Boston y viviendo en el área de Boston. El área de Seattle es un área que produce talento impresionante últimamente, Carlos, incluyendo al novato del año, el año pasado, Paolo Banchero.
Paolo Banchero, desde que estaba en la high school, ¿no? Jugando lo que llaman el Grind Session, que es un torneo nacional de high school. Zach Lavin, que saltó a la fama con la Universidad de UCLA, pero que también provee de esa misma ciudad de Seattle. Y así sucesivamente, Mikael Bridges y Derek Lively son de Filadelfia, Chicago representado por Anthony Davis y Fred VanVleet, Houston por Jimmy Butler y Alex Caruso. Caruso es del área de College Station, que queda al noroeste de la ciudad de Houston, pero está a las afueras de Houston. Dallas por Tyrese Maxey y Julius Randle. Portland por Jeremy Grant y Peyton Pritchard. Ya te das cuenta por qué Jeremy Grant termina en el área de Portland. Milwaukee por Tyler Hero y Brandon Podziemski. Y el área de Nueva York, como mencionabas, Mitchell es el área de Greenwich, Connecticut. Y Tobias Harris del área de Long Island. Así que la Meca ya no es la Meca. Y eso es así. Y la pregunta es si en algún momento eso va a cambiar. Y si en algún momento hay que empezar a incorporar no solamente ciudades estadounidenses, pero ciudades fuera de Norteamérica para empezar a entender un poquito lo que está pasando y cómo se está moviendo el epicentro del baloncesto a otros lugares del mundo.